todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Sí? Luego la cláusula B dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. También el verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Amén. Luego la parte final de ese verso 27 dice, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Luego, verso 28, ahora hijitos, permanece en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Se repite varias veces la palabra permanecer. Permanecer. Y de esto vamos a hablar, permanecer en Cristo. Y aquí vamos a entender algunos detalles importantes en la vida de la iglesia, de la asamblea, porque hay gente que entra y sale, ¿sí? Hay gente que cambia de iglesia y vamos a entender por qué pasa eso, que a veces la iglesia es como una autopista de avión, ¿sí? Una autopista de aviones que aterrizan a unos y otros salen, y así se la mantienen las autopistas de aviones. Algunos aterrizan, llegan y otros salen. Lo mismo pasa dentro de la asamblea. Algunos de este tipo de personas que no permanecen es precisamente porque, como dice Juan, estaban con nosotros, pero no son de nosotros. ¿Ok? No son de nosotros. Otros que están con nosotros, pero cambian de iglesia y ubican otra iglesia del mismo concilio. Pero están con nosotros, pero hay un cambio. Y vamos a ubicar por qué se da ese cambio, que es muy importante entender qué pasa, por qué no permanece en una iglesia local, qué le pasó. Y todos esos detalles son muy importantes entender, que la permanencia en Cristo genera en nosotros tanto la salvación, la confianza en la fe, genera en nosotros seguridad y genera en nosotros una gran bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Usted sabe que cuando una persona no es permanente en un trabajo, ¿qué le genera a usted? Desconfianza. ¿Sí? Usted ve que esa persona va y pica un trabajo y al mes se sale. ¿Sí? Va y ubica otro trabajo y otra vez se sale. Entonces uno se pregunta, ¿quién es el problema? ¿Los patrones o él? Él es el problema. ¿Me hago entender? Y aquí, por ejemplo, ¿quién sería el problema? ¿La iglesia o él? Él. Porque el asunto es muy particular. Es muy particular. Bien, entonces vamos a hablar sobre permanecer en Cristo. ¿Sí? Y aquí la palabra permanecer o permanente es un verbo, a la vez es un verbo, y en el griego es meno. Se utiliza de lugar, ¿sí? De posar o reposar. Ese permanecer es muy importante, de tener estabilidad o estar seguro o anclado en algo. Para eso se utiliza de un lugar, que es mantenerse posadamente allí estable, o reposar en ese lugar, habitando y estando ubicado en ese lugar sin moverse. También se utiliza metafóricamente en 1 Juan 2:19. Eso se utiliza metafóricamente. ¿Sí? Juan dice que si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Vamos a leer el verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y es importante que usted entienda algo, porque a veces hay hermanos que la falta de madurez en la palabra de Dios, la falta de una relación con Dios y la falta de discernir cómo Dios trabaja, es importante entender esta parte, porque hay hermanos que dicen, bueno, ¿por qué no crece la iglesia? Algunos van, otros vienen. Usted no sabe qué está pasando, por qué no permanece. Y es bueno que nosotros prestemos atención a ello. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no permanece? ¿Quién es el problema?
o es la iglesia, o es Él. Y esto es importante entender. Bueno, ahí a esta cláusula vamos a ubicar en esta porción, ubica a los que profesan tener comunión con Dios, ubica a los que profesan tener comunión con Dios, pero a la vez tienen una vida inestable, una vida que regularmente no está produciendo fruto, no está produciendo fruto. Esta relación también se ubica en lo que Juan ubicó del Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, hablando del Señor, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, ¿sí? Que en mí no lleva fruto. Y está ubicando, y Él está enseñando, dice: sin mí nada podéis hacer. Si no permaneces en la vid, serás cortado. Serás cortado, así de fácil. Dice: si no permanece, es la constancia, la seguridad, la estabilidad de la persona en su relación con Dios. Y esto es muy importante porque esta porción nos está ubicando a los que tenemos comunión y a las personas que no tienen comunión con Dios. Muy bien, este pasaje de la Escritura, del verso 8 al 29, se divide en cuatro partes, así que tome nota. Se divide en cuatro partes. Primera, como parte fundamental, las creencias fundamentales del cristianismo. Dice, primero, ¿cómo se puede distinguir entre los falsos profesantes y los genuinos creyentes? Del 18 al 20. Ojo, ¿cómo se puede distinguir entre los falsos profesantes y los genuinos creyentes? 18 al 20, del versículo 18 al 20. Cada grupo de 3 versículos. Lo vuelvo a repetir. ¿Cómo se puede distinguir entre los falsos profesantes y los genuinos creyentes? Versículo 18 al 20. Segundo, ¿cómo se puede distinguir entre los que dicen la verdad y los que dicen la mentira acerca de Jesucristo? Versículo 21 al versículo 23. Muy bien. La tercera parte. ¿Cómo se distinguen los que permanecen a los que pasan? Los que permanecen a los que pasan. O sea, vienen y se van. Vienen y se van. Pasan. Verso 24 al verso 26. Y último, ¿cuáles son los pilares que sustentan esa permanencia? ¿Cuáles son los pilares o fundamentos que sustentan esa permanencia? Si yo quiero permanecer, yo tengo que saber cuáles son los pilares que me van a permitir permanecer en el camino del Señor. Pasen los ríos, truenen, llueva, relampagueen, allí estamos. Dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Pero dice que la vida del justo está plantado en la casa del Señor todos los días de su vida. Él está plantado en la casa del Señor, el justo, y florecerá. Dice, florecerá como el almendro. Coloca varios ejemplos. Y luego dice, aún en la vejez fructificarán. Que quiere decir que una persona estable, es una persona de confianza, es una persona que permanece. La pregunta es, ¿cuál es el pilar que le permite permanecer a ese creyente, a ese justo? ¿Qué es lo que le permite permanecer en la vida cristiana? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama la primera pregunta? ¿Cómo se puede distinguir entre un profesante, falso profesante, y los genuinos creyentes? Porque no todos los que están en una iglesia, escúcheme bien, son genuinos creyentes. No todo lo que brilla es oro, dice el dicho. ¿Ok? Eso lo da el tiempo, lo da la permanencia. La permanencia